Y yo quisiera que antes de empezar hoy la enseñanza, usted incline ahí su cabeza. Y digamos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Habla hoy, Señor, y dame la porción, Padre, para seguir caminando adelante en tu nombre. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, deposítala, oh Señor, y que la palabra, Señor, dé ese fruto que es necesario, Padre, para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues quisiera empezar con un comentario. ¿Cuántos de aquí son seguidores de las redes sociales? ¿Cuántos de aquí? Levanten su mano los que estamos aquí. ¿Cuántos son seguidores de las redes sociales? Órale. Yo pensé que iban a ser todos, pero bueno. Casi siempre la mayoría, hoy las redes sociales, hay muchos seguidores. ¿Y esos seguidores qué hacen cada rato? Prenden su dispositivo, sea computadora, sea teléfono, y están ¿qué? Siguiendo a alguien, a veces a un grupo, a veces a una persona, a un youtuber, creo que así se dice, o si no, disculpe el inglés, a mí no se me da mucho, pero están siguiéndolo, y son fieles a esos seguidores, ¿no? A esas personas que están ahí. Pero hoy, ¿por qué comencé diciendo esto? Porque ahora quiero decir y hacerle otra pregunta. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Ahora sí ya las manos fueron más manos, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos va a recordar a lo mejor a algunas otras cosas. Y el tema de hoy se llama Sígueme. Jesús les dijo a todos aquellos que escogió, les dijo, síganme. Vamos a la palabra Deuteronomio 13, versículo 4. Pescadores de hombres, aquí dice un hermano que le dijo Jesús a uno de sus discípulos. Deuteronomio 13, 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temer, guardar sus mandamientos y escuchad su voz. A él servirás y a él le seguirás. La palabra de Dios nos muestra hasta el Antiguo Testamento que tenemos que ser seguidores de nuestro amado Dios. Y cuando vino Jesús, se hizo carne y él buscó seguidores. ¿Qué nos implica ser seguidores de Jesús? Quiero que muchas veces tú has oído en algunos expresar, o uno mismo ha expresado, yo amo a Jesús, quiero entregar mi vida a Jesús. Dios es el todo y todo lo que tengo. Él nunca me falla. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez estas expresiones? Pero cuando tú hablas estas expresiones, es porque tú quieres seguirle a Él. Porque cuando yo estoy diciendo Él nunca me falla, es porque Él va conmigo y yo voy con Él. ¿Qué nos implica ser seguidores de Jesús? Abramos nuestra escritura en Mateo 8, 19, 22. Y la palabra de Dios nos dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde su cabeza recostar. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y muchas veces hay mucha controversia en esta última parte donde dice que le dijo otro, permíteme seguirte, Jesús.
pero solamente deja que yo vaya y entierre a mis muertos. La expresión, esta expresión que este hombre hacía, era porque realmente si él quería seguirle, él tenía que dejar todo. Seguramente este hombre no tenía a nadie muerto, porque si estuviera alguien muerto, ¿usted cree que estaría ahí? ¿Estaría dónde? Velándolo, estando ahí, ¿verdad? Enterrándolo. Pero realmente él tenía solamente ese pretexto de no interesarse tanto en seguir. Si él hubiera querido en él, ¿sí? Él hubiera dejado todo. ¿Cuántos de aquí le hemos dicho, Señor, queremos seguirte? A veces, muchas veces en nuestro círculo familiar. Yo he oído que ha habido ya hermanos que en su crecimiento luego han llegado los familiares y en lugar de quedarse en su casa, y a veces los familiares ya saben que los domingos pues vienen a la iglesia, ¿verdad? Entonces a veces no sé si lo hagan a propósito o no tenían otro tiempo, pero en lugar de ellos quedarse dicen, ven, te invito a la iglesia. Ahí es cuando tú en tu corazón reconoces que Dios se merece siempre que tú seas fiel en seguirle. Vamos a la escritura y tenemos un ejemplo. Muchos conocemos el joven rico. Vamos a la parte de la escritura donde dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guarda mis mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que es difícil entrar en un rico en el reino de los cielos. Porque ciertamente este joven había hecho todo aquello, todos los mandamientos los había llevado a práctica. Pero cuando Jesús le exigió un poquito más, ahí fue donde él dijo, no lo dijo así, no, sino realmente dio la vuelta y se puso triste. ¿Por qué? Porque realmente aún los bienes materiales a veces impiden que tú sigas a Jesús, que tú puedas entregar el todo en tu vida. Para algunas personas las cosas materiales, las cosas que ofrece el mundo actual son más atractivas para ellos que las cosas eternas, las cosas que no se ven. Este joven no estaba dispuesto a perder sus posesiones terrenales a fin de ganar una relación eterna con Dios. Él tenía más el valor de las cosas terrenales. Él en su corazón se entristeció solamente y ahí quedó. Pero ¿cuántos en nuestro corazón hemos dispuesto aún que las cosas materiales no te sean un estorbo para seguir a Jesús? Sin embargo, Jesús nos invita a caminar con Él. Segunda de Corintios 4:6. Búscala en su Biblia y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas.
¿Y cómo podemos nosotros percibir esto? Dice la palabra de Dios, que aquellos que han nacido de nuevo y que está el Espíritu Santo en él ya no ve las cosas naturales, sino ve las cosas espirituales. Es necesario nacer de nuevo y el Espíritu Santo morar en nuestra vida para que nosotros podamos ver esas cosas eternas, valorar las cosas que no se ven y que son eternas. Todo lo que se ve se acaba, hermanos, pero más lo que no se ve, lo que está en nuestro espíritu, lo que Dios ha prometido en su palabra, eso perdura para siempre, son eternas. Sus discípulos fueron llamados y ellos se atrevieron a dejar todas sus actividades, a pesar a veces de las cosas naturales que enfrentaron. Pero Jesús, preparándolos y entrenándolos para que sean parte de los que anunciaran el evangelio. Ellos tuvieron retos como tú y como yo. Retos a veces en dejar las cosas que para ellos en lo natural vivían día con día. Pero ellos decidieron seguir a Jesús. Ellos tuvieron el llamado de Jesús. ¿Cuántos nosotros hemos tenido un llamado de Jesús? Y Jesús te ha dicho, ven, sígueme. ¿Y cuántos nos hemos atrevido día con día a entregar al Señor todo lo que nos estorba para poderle seguir? Tenemos que estar dispuestos a perder todo para salvar nuestras almas. ¿Cuántos están dispuestos en seguir a Jesús para que pueda ser salva tu alma? Esto pasa cuando decidimos seguir a Cristo. Estamos dispuestos a perderlo todo. No oigo muchos amenes porque yo a veces pienso que a veces en nuestro corazón se está gestando algo y estamos oyendo la palabra. ¿Qué tan dispuesto estoy yo de perder todo por seguir a Jesús, para salvar mi alma? Vamos a la escritura, a Mateo 16, 25, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que quiera perder su vida por causa de mí, por causa de Jesús, dice, la hallará. Porque aprovechará al hombre si gana. ¿Qué le aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchas veces, hermano, yo una ocasión hablaba con una mujer y yo le decía, tú tienes que decidir seguir a Cristo. Tal vez has tenido muchas situaciones en tu vida y hay una decisión muy grande. Era una mujer muy preparada, pero en ese tiempo que yo le estaba ministrando, ella necesitaba tener una decisión. Su matrimonio estaba siendo afectado. Entonces ella, en su preparación, no quería dejar su trabajo. Y muchas veces yo le decía, a veces en nuestro corazón decimos, es que voy a perder esto, voy a perder lo otro, voy a perder tanta cantidad de dinero, es que mi preparación, de que valió tantos años estarme preparando. Pero hay tiempos en los que tenemos de decidir en muchas situaciones naturales. Y entonces yo le decía, mira, a veces uno piensa que uno pierde, pero cuando tú le entregas tu vida y la decisión a Dios, ganas. Le digo, un tiempo, cuando vinieron mis hijos, yo tuve que decidir, Señor, mi hogar, mis hijos. Mi esposo en ese tiempo no ganaba lo suficiente, eran escasos los recursos, pero Dios estaba ahí proveyendo. Entonces yo dije, Señor, tengo que criar a mi hijo, tengo que hacer varias cosas. Y yo decía, Señor, pues si este es el tiempo, pues tómame. Y fue una decisión que yo personalmente lo tuve. Y Dios siempre, hermano, nunca nos ha dejado. Hace tiempo mi hijo, el mayor, tiene 25 años que yo dejé de trabajar.
Y Dios ha sido fiel con nosotros, porque decidí seguir a Cristo, decidí adoptar sus principios. Y cuando tú ves que hay algo que está corriendo riesgo, tienes que seguir los principios de Dios, seguir lo que Dios quiere para tu vida. Cuando verdaderamente tú estás y has experimentado el valor que tuvo el sacrificio de Jesús, no te cuesta trabajo el seguirle a Jesús, porque si Él dio su vida por ti, si Él fue menospreciado por ti, por mí, y Él siguió ese camino hacia el Calvario, porque yo no he de seguirle, porque Él dio todo por mí. Dice, para yo poder seguir a Jesús, debo de apartarme del pecar. Cuando tú sigues a Jesús, tienes que saber que tienes que renunciar a estar pecando. Ciertamente dice la palabra de Dios que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero también la parte de la Escritura que dice que nosotros ya no practicamos el pecado. ¿Qué es esto, hermano? Que realmente sí pecamos, pero ya no pecamos deliberadamente. Ya no estás buscando el estar mintiendo, el estar robando, el estar diciendo malas palabras. Entonces tenemos que siempre en nuestro corazón, en la palabra de Dios, en Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Establecer una vida de comunión y en oración con Dios cuando yo decido seguir a Cristo. Cuando yo decido y estoy dispuesta a seguir a Cristo, yo tengo que tener esa relación con Él. Debo ser dirigido por Dios a través de la Biblia cada día en consejo. Cuando yo decido seguir a Cristo, ya no hago mi voluntad. Hago la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre viene a través de la Escritura. Muchas veces decimos, Señor, háblame, háblame, quiero oír tu voz. Si tú me dices que esto, hermano, si tú lees su palabra, Él te va a aconsejar. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Esa es la voz de Dios. Cuando tú decides también seguir a Cristo, debes de unirte a la iglesia, a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No, es que yo quiero seguir a Cristo, pero solo. Porque Él es Jehová y mi pastor, Él solamente. Pero Dios no nos ha llamado a eso, hermano. Tenemos que estar dentro de una congregación para seguir a Cristo. Él no ha llamado a gente sola. Él dice que Él ha llamado a un cuerpo, a una iglesia. Dice que somos un cuerpo en Cristo. Cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. En Romanos 12:5 nos dice así. Somos un cuerpo en Cristo. Tenemos que estar dispuestos a seguir a Cristo. Cuando muchas veces en nuestro corazón hay circunstancias que uno no quisiera pasar. Pero si tú y yo le hemos creído a Él, estamos dispuestos a seguirle a Él. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a seguir a Cristo. Cuando Jesús le habló y él estaba ciego, le habló Jesús. Y él tenía una posición social, él tenía comodidades naturales. Él perseguía a los cristianos, pero cuando Jesús le habló y le llamó para que le siguiera, él estuvo dispuesto a pesar de toda la situación y su vida cambió radicalmente. ¿Cuántos conocen la vida de Pablo? Cuando Pablo decidió seguir a Cristo, ¿qué hacían los cristianos? Le tenían miedo. Y aún él sabía que él mataba a los cristianos y que si él se convertía en cristiano, qué riesgo él correría. Pero él fue atrevido. Tú y yo
estamos preparados para ser señalados, para ser menospreciados por seguir a Cristo? Porque cuando tú entiendes que el que te ha llamado es fiel y verdadero, entonces tú te aferras a seguir a Cristo. A pesar que a veces en tu vida te vaya mal, porque dice la palabra de Dios que tendremos aflicciones, que no iba a ser fácil, pero que confiáramos en Él porque Él iba a estar con nosotros. En Hechos 9:25, ahí nos habla cómo el apóstol, ahí todavía era Saulo, él se esforzaba en seguir a Cristo, a pesar de que no tenía mucho apoyo, pero él estaba ahí siguiendo a Cristo. Y a pesar de toda esa situación, Saulo empezó a predicar el evangelio, aunque era señalado, pero él siguió el llamado. Él quiso seguir a Cristo. Y podemos ver otra vida, solamente mencionarla. La vida de Esteban era muy joven. De hecho, todavía el apóstol Pablo no se había convertido, era Saulo, y él propició que Esteban, uno de los discípulos, fuera muerto apedreado. Tú y yo estamos dispuestos a veces a morir a Cristo, morir por Cristo. Muchos, hermano, a mí me asombra porque hay una página en el internet que habla de la persecución de la iglesia, de todos aquellos que han decidido seguir a Cristo. Y aún en nuestro país, en lugares muy lejanos, en sierras, donde llega el evangelio y hay gente que se convierte al cristianismo, las matan. Ese es el precio que a veces hay que pagar por seguir a Cristo, hermanos. Es una pregunta que pudiéramos hacernos nosotros hoy. ¿Yo pudiera hacer eso? ¿Qué necesario es de verdad tener una relación con Dios para que cuando vengan las situaciones difíciles seamos fieles seguidores de Cristo? ¿Qué necesitamos para seguir a Jesús? Vamos a la escritura, a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8. Halle pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, fue obediente y fue muerto. Nosotros somos capaces de negarnos a sí mismos. Jesús siguió el camino en el cual él sabía que tenía que pasar. De igual manera nosotros, si queremos seguir a Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto significa que nos tenemos que sujetar a una disciplina en Jesús, cumpliendo 3 condiciones. Una, habiendo en nosotros humildad. Filipenses 2, versículo 4, nos habla de esto. Solamente ahí apúntelo usted, después léalo. Tuvo sumisión y tuvo obediencia. ¿Cuántas veces en nuestro corazón debe haber humildad? El reconocer que necesitamos a Dios para ser cambiados y poder seguir obedientes a Él.
Obediencia, ¿qué es obediencia? Accedemos de buena voluntad a acatar la voluntad de Dios. Eso es ser obediente. El decir, Señor, quiero obedecer. Quiero todo lo que tú me digas, hacerlo. Pero su misión es estar obligados a hacerlo. Jesús fue obediente, pero también estuvo en esa sumisión cuando él sintió el peso, cuando lo iban a crucificar y sintió el peso, él tuvo sumisión. A pesar de ese momento, él sabía que tenía que someterse y hacerlo. ¿Cuántos estamos en esa sumisión? En decir, Señor, hay cosas que a veces me cuestan, pero me someto a ti. Soy obediente a ti y me someto, aunque ahorita no lo entienda, yo me someto a ti. Cuando a veces hay mucho dolor, hermano, cuando estás pasando una situación muy dolorosa, pierdes un familiar o tienes situaciones muy fuertes en el hogar con los hijos o una enfermedad y hay un dolor tan fuerte en ti, tú debes de ir a esa sumisión, a someterte a Dios. Señor, hay tanto dolor que a veces en mi corazón no entiendo, pero en obediencia, Señor, yo te alabo y te bendigo. Yo sé que tú estás conmigo y que tú harás tu obra en mí. Eso es lo que tenemos que hacer para seguir a Jesús, tener sumisión y obediencia. No ver nuestros intereses personales cuando yo me atrevo a seguir a Cristo, sino ver los intereses del reino de Dios, de mi Padre. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú ya no te perteneces. Cuando tú has dicho, Señor, aquí está mi vida, yo quiero seguirte. Dice, lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo ahí, sino lo vivo para Dios. Ya no vivo mis deleites, ya no vivo lo que yo quiero hacer, ya vivo lo que Jesús, al que yo estoy siguiendo, es lo que yo quiero hacer. Por último, hermanos, yo quiero decirte, en Juan 16, versículo 32 y 33, esa parte nos dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras lo dijo aquel que tú estás siguiendo y su nombre es Jesús. Confía, yo estoy contigo. Si tú has decidido seguirme, dice Jesús, confía, yo he vencido al mundo. No te dejaré, no te desampararé, porque yo te he llamado y tú has decidido seguirme. Eso no implica que tú y yo, hermanos, pasemos por momentos difíciles. Eso no indica, hermano, que a veces no va a haber dolor. Sí lo hay, pero hay uno que ha prometido estar contigo y conmigo. Créele a Él, síguele a Él. No dudes de lo que Él puede hacer en tu vida. Si a veces pasas por situaciones que tú no entiendes, sométete a Él y Él hará. Inclina tu cabeza ahí y dile, Señor, hoy tú vuelves a recordarme el precio de seguirte, Jesús. Y hoy, si tú en tu corazón quieres renovar ese pacto con Jesús, diles, Jesús, hoy renuevo mi pacto, quiero seguirte, Señor. Si hay momentos que a veces no he sido obediente, no me he sometido a tu palabra, Señor, perdóname. Pero hoy te digo, quiero seguirte, quiero ser fiel seguidor de ti porque tú has sido fiel conmigo. Padre, hoy declaro que en tu iglesia, Señor,
Esta palabra, Señor, es algo que viene, Señor, a impulsarles, Padre, para que refrescarles, Señor, en su corazón y en su mente, que tú les has llamado, que tú estás con ellos, que tú no les has desamparado, Señor. Tal vez han venido circunstancias difíciles estos 2 últimos años, Señor, que hemos pasado de pandemia. Padre, ha habido situaciones de economía, de pérdida, Señor, de familiares, Padre. Muchas circunstancias, aún enfermedad, Señor. Pero tú has sido fiel, Señor, porque hemos decidido seguirte, Padre. Y tú eres nuestro Señor. Y seguiremos, Padre, en obediencia en tu palabra. Gracias, oh Dios, por esta palabra. Queremos seguirte siempre, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.